Buenas tardes con todos, presentes ante el quinto juzgado nacional, a cargo del magistrado Víctor Alberto Pastor Acosta, a efecto de llevar la audiencia programada el día de hoy. Con relación a ello, procedan a acreditarse las partes procesales. Empezamos con la Fiscalía. Muy buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con los presentes. Por el Ministerio Público, Yanina Grovejo Chumpitá, fiscal la Junta Provincial de la Fiscalía Superprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Justicial, con domicilio procesal en Girón Santa Rosa, 260, sexto piso, Cercado de Lima, y casilla electrónica número 101566. Gracias. Ok, defensa. Buenas tardes, magistrado, a la representante del Ministerio Público con todos los presentes, Pedro Chalco Saldaña, registro de Colegio de Abogados de Lima 88.693, casilla electrónica 9.045, ejerciendo la defensa de Enrique Salazar Torres. Ya. En la audiencia anterior habíamos, ¿en qué se había quedado? Por favor, me da cuenta, Roberto, dame cuenta. Señor magistrado, se había reprogramado la audiencia porque había cruces de audiencias que tenía. Ya, acá hemos avanzado algo. No, señor magistrado. Ya. Por favor, vamos a hacer un breve receso. 5 minutos. Vamos a hacer un receso de 5 minutos, por favor. Buenas tardes con todos. A ver, vamos a iniciar la audiencia. Continuando con el desarrollo de la audiencia. A ver, Fiscalía, por favor. Abogado. Ya. Bueno, vamos a establecer los lineamientos para llevar a cabo la presente audiencia. No se va a permitir argumentaciones irrelevantes, impertinentes o con información circular. Tampoco se va a permitir defensa ineficaz y el juzgado cuenta con apremios de ley. La metodología va a ser la siguiente: se va a conceder un tiempo prudencial a cada parte procesal para que oralicen lo pertinente con relación a sus argumentaciones. Considero yo, esta judicatura como metodología jurídica va a considerar el tiempo de 8 minutos para las argumentaciones. ¿Estamos de acuerdo, doctor Chalco, doctora Mogrovejo? Conforme. Ok, 8 minutos, una réplica y dúplica de 2 minutos. Se le concede el uso de la palabra, doctor Chalco, lo escuchamos. Muchas gracias. Magistrado, solicitamos concretamente que se levanten todas las restricciones impuestas al señor Enrique Salazar Torres y también que se ordene la devolución de la caución ascendente a la suma de 10.000 soles. Tal como consta en autos en este mismo incidente, cuaderno 3, con fecha 8 de marzo del 2020, a través de la resolución 7, el primer juzgado de investigación preparatoria de corrupción de funcionarios declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva en contra de mi patrocinado. En su lugar, impuso la medida de comparecencia con restricciones, con las siguientes reglas: no ausentarse de la localidad sin permiso previo, no abandonar el país, no comunicarse con investigados, testigos, peritos o similares, presentarse al despacho fiscal o juzgado cuando sea citado, presentarse cada 30 días para el control biométrico y pagar la caución de 10.000 soles. A la fecha, el tiempo transcurrido ha excedido cualquier plazo razonable, sumando en total 5 años y 6 meses, o lo que es igual, 66 meses. La base de nuestra solicitud es la modificación introducida a través de la Ley 32.130 del 10 de octubre del 2024, que modificó el artículo 287, inciso 2 del Código Procesal Penal. Esta nueva regla, por fin, le puso un plazo máximo a la comparecencia con restricciones y se remite a los plazos previstos para la prisión preventiva. Si bien esta modificación es posterior a la imposición de las comparecencias, de las reglas o de la comparecencia con restricciones, porque esto data del año 2020, la aplicación de la modificación no solo es procedente, sino es imperativa, obligatoria. Nos amparamos en el principio de retroactividad benigna y adicionalmente en el título preliminar del Código Procesal Penal, artículo 7, inciso 2, que es categórico cuando indica la ley procesal referida a derechos individuales más favorable al reo, al imputado, se aplicará retroactivamente, incluso para los actos ya concluidos, si fuera posible. La nueva redacción del artículo 287, inciso 2, sin duda alguna, es una norma procesal que incide directamente sobre la libertad y el plazo razonable. Por lo tanto, es manifiestamente más favorable. Ahora bien, dado que mi patrocinado se encuentra investigado en un proceso que se tramita bajo las reglas de la ley contra el crimen organizado, debemos de hacer el cómputo bajo esa lógica. El plazo máximo para la prisión preventiva en estos casos es de 36 meses.
Si la medida fue impuesta en marzo del 2020, el plazo máximo, 36 meses, sin duda alguna venció en marzo del 2023. Por lo tanto, la medida ha vencido hace más de 2 años. Y finalmente, señor magistrado, la devolución de la caución económica de 10.000 soles es una consecuencia directa y lógica del levantamiento de la medida principal, tal como lo ha reconocido la Corte Suprema en la apelación 101-2025, fundamento jurídico cuarto. Muy brevemente voy a citarlo. La caución es funcional a la comparecencia restrictiva, no es una restricción independiente ni tiene calidad de medida de coerción, de tal suerte que una vez levantada la primera, queda sin objeto la segunda, por lo que automáticamente debe levantarse. En consecuencia, solicito declare fundado nuestro pedido, se levanten las restricciones impuestas al ciudadano Pablo Enrique Salazar Torres en la resolución 7 del 8 de marzo del 2020, se deje sin efecto las reglas de conducta y se ordene la inmediata devolución de la caución económica ascendente a 10.000 soles. Muchas gracias. Ok, permítame un segundo. Lapa, ¿hay escritos pendientes? Señor magistrado, para informar que hay un escrito pendiente que es el 39.516-2025, que lo presenta el señor Yehude Simón, en el cual informa su viaje a la ciudad de Cusco. Ah, ya. Sí, señor. Eso ¿Hay es algo todo más? para informar. No, eso es todo para informar, señor magistrado. Ya. ¿Se corrió traslado a la fiscal? Es por Gracias, un viaje señor. del señor Yehude Simón, señor magistrado, que no tiene que ver con la audiencia, señor magistrado, que ya lo seguramente va a disponer para que se pruebe con causa. Ya. Solo está Entonces, informando su viaje nada más. ya. Téngase presente y agrégese a los actuados. Ya, a ver, ¿hay otro escrito? Nada más. No hay ningún escrito, señor magistrado. Ya, perfecto. A ver, ¿se corre traslado, fiscalía? Gracias, señor magistrado. En primer lugar, señalar, señor magistrado, que el Ministerio Público está solicitando que declare infundado el pedido de la defensa técnica sobre el levantamiento de la comparecencia con restricciones en mérito a los siguientes fundamentos. En primer lugar, señalar que al referido investigado se le atribuye ser el presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada y por el delito de lavado de activos. En cuanto al delito de colusión agravada, los hechos se sustentan en su actuación irregular como funcionario público del proyecto especial Olmos Tinajones en el marco del proyecto integral Olmos. Y en cuanto al delito de lavado de activos, se le imputa haber recibido personalmente dinero ilícito proveniente de Jorge Enrique Simón Barata destinado a financiar la campaña política de Yehude Simón Munaro. Dicho dinero no fue reportado ni declarado y posteriormente fue introducido por Salazar Torres en el circuito económico formal. Señor magistrado, estas acciones ocurrieron mientras el imputado ejercía funciones públicas vinculadas a decisiones de relevancia penal dentro del mismo proyecto otorgado en concesión a la empresa Odebrecht. En consecuencia, señor magistrado, la comparecencia con restricciones debe permanecer vigente, ya que su finalidad precisamente es asegurar la sujeción del investigado al proceso penal. De levantar dicha medida sin que hayan desaparecido los riesgos procesales conllevaría, pues, a que el proceso mismo pierda su eficacia y la justicia no cumpliría su finalidad constitucional. Señor magistrado, la ley 32.130, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 10 de octubre del 2024, introduce plazos máximos para la medida de comparecencia con restricciones. No obstante, ello no exime de la necesidad de valorar en cada caso concreto la subsistencia de los presupuestos que justificaron dicha medida. Y este aseguramiento se mide de acuerdo al daño ocasionado al bien jurídico tutelado y, en consecuencia, la pena que ello acarrearía de encontrarse la responsabilidad penal. En el caso concreto, señor magistrado, al investigado Pablo Enrique Salazar Torres se le procesa por 2 delitos: colusión agravada, que constituye una de las figuras más severas dentro de los delitos contra la administración pública. Esto por cuanto al daño directo que genera al erario estatal. En este caso se han evidenciado pérdidas económicas sustanciales para el Estado. Y el delito de lavado de activos, que socava la confianza en el sistema financiero y promueve la corrupción estructural al insertar capitales ilícitos en la economía formal.
Por tanto, señor magistrado, levantar la medida de comparecencia con restricciones supondría su reemplazo por una medida menos intensa, como la comparecencia simple. Sin embargo, esta solo es procedente en determinadas circunstancias, cuando el hecho investigado está sancionado con pena leve, lo que no ocurre en este caso, ya que en lo que respecta al delito de colusión agravada tipificado en el segundo párrafo del artículo 384 del Código Procesal Penal, la pena privativa de libertad es no menor de 6 ni mayor a 15 años, mientras que por el delito de lavado de activos, de acuerdo a la ley 27.765, la pena a imponerse es de 8 a 15 años, y ni qué decir si consideramos que estaríamos frente a un concurso de delitos. Y cuando los actos de investigación son insuficientes para poder sostener medidas más gravosas, lo que tampoco se podrá verificar aquí, dada la abundancia de evidencia acumulada y la complejidad del caso. El procesado Pablo Enrique Salazar Torres ha generado un grave perjuicio a la Administración de Justicia y al orden económico y financiero, por lo que el mantenimiento de la comparecencia con restricciones resulta razonable, proporcional y necesario. Con relación a la devolución de la caución, la defensa, pues, está solicitando que se disponga la misma, ¿no? La devolución de los 10.000 soles que en su oportunidad fue depositada en marzo del año 2020. Sin embargo, el artículo 289, apartado cuarto del Código Procesal Penal señala que cuando el imputado sea absuelto o sobreseído o siendo condenado, no infringe las reglas de conducta que le fueron impuestas, le será devuelta la caución. Además de ello, circunstancias pues que no se ajustan precisamente al presente caso. También tenemos el pronunciamiento del auto de vista número 100 del año 2024, emitido por la Sala Penal de Apelaciones Nacional, caso de criminalidad organizada, que establece que en procesos de corrupción y lavado de activos, la caución no se devuelve hasta que se cierre definitivamente la etapa de juzgamiento, pues su restitución anticipada debilitaría la eficacia del proceso penal y la sujeción del imputado. Por tanto, no encontrándonos en dichas circunstancias, se solicita a vuestra judicatura, señor magistrado, declarar infundado el pedido de la defensa técnica del investigado Pablo Enrique Salazar Torres y, en consecuencia, se mantenga vigente no solo la medida de comparecencia con restricciones, sino que se rechace la devolución de la caución económica por subsistir los presupuestos materiales que justificaron esta medida. Eso sería todo por parte del Ministerio Público, señor magistrado. Su audio está apagado, magistrado. Perdón, defensa. Sí, magistrado, vamos a referirnos al artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal, que señala que las medidas que limitan derechos fundamentales solo podrán dictarse en la forma y con las garantías establecidas en la ley. Lógicamente que la forma y las garantías incluyen el plazo. Si bien es cierto, antes el enfoque que se tenía respecto a la comparecencia con restricciones era un plazo indefinido, básicamente hasta que se absuelva o varíen los presupuestos, ¿no? Estando así las cosas, rebus sic stantibus. Lo cierto es que ahora, igual que con la prisión preventiva, se ha adoptado un enfoque de plazos, plazos máximos. Esto es algo que sucede en todos los ordenamientos y no vulnera ningún tipo de garantías. Por lo tanto, vencido el plazo, incluso si contabilizáramos los 12 meses adicionales por los que se puede prolongar la prisión preventiva, ya estaría vencido en exceso. Por lo tanto, el tipo de argumentación referido a valorar si subsisten o no subsisten, ya es un tema que ha sido superado porque no entra a tallar, porque el principio de legalidad que rige e informa las medidas de restricción de derechos es claro. Se cumple el plazo y se levanta. Y por otra parte, en cuanto a la caución, lo argumentado por la representante del Ministerio Público es cierto siempre y cuando hubiésemos empleado el artículo 289, pero ese no es el caso. El caso es que la caución en este expediente ha sido consecuencia o ha sido una de las reglas de la comparecencia con restricciones. En consecuencia, aquí se aplica un principio lógico.
lo accesorio sigue la suerte del principal. No se ha aplicado de manera autónoma, dado que lo principal son las restricciones y una de ellas es la caución. Si se levanta porque venció el plazo, también se levanta la caución. Y ya cité a la Corte Suprema señalando que la caución simplemente está ahí para darle funcionalidad a la comparecencia con restricciones. Si se levanta esta, se debe de levantar la otra. El plazo ya ha vencido en exceso, magistrado. Entonces, corresponde declarar fundado nuestra solicitud. Ministerio Público. Señor magistrado, nos mantenemos en lo ya indicado y señalar que sí debe haber, en todo caso, una valoración sustancial respecto a los elementos o los fundamentos que fueron valorados en su oportunidad al momento de imponer la medida de comparecencia restricciones. Y, en todo caso, señor magistrado, dada la naturaleza de los delitos que son materia de investigación, los elementos también, levantar la medida de comparecencia con restricciones supondría un reemplazo por una medida menos intensa, situación que no calza de acuerdo a las imputaciones realizadas y a los hechos que son materia de investigación. Eso sería todo y nos mantenemos en el periodo que declare infundado en los dos extremos solicitados por la defensa técnica. Bueno, damos por cerrados los debates. Voy a suspender audiencia para el día de mañana a las 5 de la tarde para dictar la resolución. Notificada a las partes procesales, dijo Fiscalía. Conforme. Doctor Pedro Chalco. Conforme. Ok, suspendemos audiencia hasta el día de mañana. Ojo, están atentos los apercibimientos decretados. Gracias, que tengan buen día.